Bienvenidos a un episodio más de Conversando con. El día de hoy me da mucho gusto recibir a Monseñor Ramón Castro Castro, agradeciéndole el que nos acompañe en esta sesión, en este episodio Conversando con, que es una parte del programa de Diálogos por un México con Desarrollo Inclusivo. Sin más, Monseñor, pudiéramos empezar si nos comenta quién es Monseñor Ramón Castro Castro. Con mucho gusto, un saludo cariñoso, don José, y qué alegría estar aquí en Conversando con. ¿Quién es Ramón Castro? Es un obispo de la Iglesia Católica que tiene 42 años de sacerdote y 19 de obispo, que pertenezco a la diócesis de Tijuana como clero. Ahí estudié, ahí nació la vocación, y que fue ordenado en 1982 por el cardenal, después fue cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo. Y después de que él dejó la diócesis, viene otro obispo y me manda a estudiar a Roma, a España y a Roma, y después me regala al servicio diplomático de la Santa Sede. Hago los estudios correspondientes, 4 años, con las lenguas que hay que también estudiar, y comienzo mi servicio diplomático a la Santa Sede en Zambia y Malawi, después en Angola, después en Ucrania, que ahora tanto está en el corazón de nosotros, después Venezuela, que me tocó recibir al señor Chávez y la transición precisamente, después Paraguay, y últimamente trabajé en la Secretaría de Estado, en la oficina del Óvulo de San Pedro, y toda la perspectiva se dirigía hacia ser un nuncio apostólico. De repente la providencia de Dios me trae como obispo a México, obispo auxiliar en Yucatán 2 años, 7 años obispo de Campeche, y ahora 10 años en Cuernavaca, y en donde ahora presto el servicio, después de haber sido ecónomo general de la Conferencia Episcopal por 6 años, ahora soy el secretario general. Más o menos, en síntesis, esa es la realidad. Qué trayectoria. Me gustaría ir profundizando en algunas de estas etapas para conocer de qué se trata, por ejemplo, trabajar en nunciaturas. ¿Cuál es la función de la nunciatura y qué aprendizajes pasar por varios países en África, pero también en América Latina, en Venezuela, en Paraguay? ¿Qué nos pudiera platicar de esas experiencias al trabajo de las nunciaturas? La Santa Sede tiene la escuela diplomática más antigua del mundo, la primera. Nació en 1701 en Roma, por los principados que había en Europa y las relaciones que había entre la Santa Sede, que tenía un enorme territorio, desde Bolonia hasta Gaeta, y había relaciones diplomáticas. La primera fue con la República de Venecia. Ahí nació y se ha mantenido, y a pesar de que se redujo su territorio a solamente lo que ahora es el Vaticano, la Santa Sede, tiene doble función en su relación con los estados, diplomática y eclesial. Y un nuncio trabaja en esa doble vertiente, representante del Papa ante un país, por ejemplo México, desde el punto de vista eclesiástico, y otro desde el punto de vista tal cual diplomático. Entonces es una doble vertiente. Y ahí es donde nos desempeñamos para prestar este servicio, y aunque es un pequeñísimo territorio y no tiene poder militar y no tiene poder económico, pero sí tiene un poder moral. Entonces, muchísimos países, 160 países, mantienen relaciones con la Santa Sede como un reconocimiento a la autoridad moral del Santo Padre. Es algo y un caso único como religión que tiene este tipo de realidad diplomática. Pasar por la nunciatura en Venezuela, en momentos en que pues hay este cambio en Venezuela. ¿Qué nos pudiera platicar, Monseñor, de la experiencia, esta relación con Chávez? ¿Cómo estaba Venezuela en ese tiempo? ¿Cómo no? ¿Qué se discutía? Venezuela era un paraíso, en todos los sentidos, verdaderamente, con sus deficiencias, obviamente, como cualquier estado, pero era un paraíso. Yo creo que es uno de los países más bellos del mundo. Me tocó la etapa final de Rafael Caldera, la transición con el señor Chávez, y cómo triunfó, y cómo al inicio el señor Chávez era diferente. El señor Chávez tenía otras intenciones, pero
Personalmente yo creo que el poder y el dinero lo cambiaron y después se tergiversaron sus objetivos y se fue deteriorando el país de una manera tan fuerte, tan triste, y que ha llegado a lo que ahora tenemos en Venezuela. Pero me tocó vivir ese periodo de transición. Yo era encargado de negocios en la nunciatura y fui parte del cuerpo diplomático que lo recibió como nuevo presidente. Pero las cosas cambiaron, desgraciadamente. O sea, el poder y el dinero cambia mucho, como vemos. Muchísimo, muchísimo. Además, tanto dinero y tanto poder. Claro. Sí, y en el paso por Ucrania nos comentaba Monseñor, pues ahora, desde luego, con la invasión de Rusia en Ucrania ha tenido relevancia, pero ¿cómo era Ucrania cuando estuvo usted ahí? Nos tocó ser la primera nunciatura después de 400 años. El primer nuncio y el primer secretario de la nunciatura. Y una cosa paradójica, vivíamos en el edificio de la KGB, el cambio que hubo. Y ahí empezamos a prestar nuestro servicio en una iglesia muy dividida. Estaba la iglesia ortodoxa, Patriarcado de Moscú, Patriarcado de Kiev, la autocéfala, la iglesia bizantina católica y la iglesia latina. Entonces había mucha división y también el pueblo ucraniano, que en ese momento se despertaba de una situación muy difícil política, en donde fueron pisoteados sus derechos, y ir en el metro era ir con una gente que vivía con temor, se notaba en sus ojos, en su manera de hablar, porque así el régimen comunista los estuvo manteniendo y sometiendo. Poco a poco fueron saliendo de su temor, y son personas muy preparadas. El 90% terminó su preparatoria, el 75% eran profesionistas, una gente con unas capacidades intelectuales y espirituales muy profundas. Muy profundas. Bueno, ¿cómo ha cambiado Ucrania, verdad? Desgraciadamente ahora con todo lo que se está viviendo, sí. Pero ha mantenido siempre un regionalismo muy particular y ciertamente un rencor histórico por lo que los zares hicieron con Ucrania, que también paradójicamente la capital de todo el imperio era Kiev, la capital de Ucrania, y es algo que los rusos no han olvidado y que quieren de alguna manera reconquistar. Y por la invasión de los bárbaros subieron la capital a Moscú, que era más difícil el acceso, pero siempre el inicio fue en Kiev. Pero antes de eso estuvo en África. Estuve en África, Zambia, Malawi y Angola. Sí, ¿y cómo era estar en una nunciatura en los países africanos? La experiencia más fuerte, más difícil fue en Angola, porque tenía una guerra civil de 30 años entre Savimbi, que era de la guerrilla, y Dos Santos, el presidente de la República. Pero en realidad eran los dos bloques, el comunista y el capitalista. Estados Unidos, que ayudaba a la guerrilla, a Savimbi, y Rusia, que ayudaba a Dos Santos, y era la manera de poder expandir el comunismo en África. Y realmente apoyaban a uno y apoyaban a otro. Una situación bastante complicada, muy triste, dolorosísima por el dolor, por la guerra, por los muertos, que por fortuna, por gracia de Dios, ahora ya está mucho más tranquilo. Sí, o sea, ahí ya se resolvió ese conflicto. Se resolvió al menos la guerra, la pobreza de alguna manera sigue, Sí. aunque es un país muy rico, tiene diamantes, tiene petróleo, que era también los intereses de un país y de otro, es decir, de Estados Unidos y de Rusia. Después pasa a esta organización del Óbolo de San Pedro. ¿Qué es el Óbolo de San Pedro? La Iglesia Católica es la única aportación que tiene, digamos, el deber moral de ayudar al Santo Padre para sus obras de caridad. No hay desgracia, no hay situación complicada en la que el Santo Padre no dé $100,000, $200,000 o más, depende, ayuda. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la aportación que cada diócesis está invitada, no obligada así a rajatabla, invitada a decir el 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, se hace una segunda colecta en las iglesias y se aporta para la caridad del Santo Padre. Y su servidor era el encargado de esa oficina de animar, de motivar esta ayuda. No es que pasaba el dinero por mi oficina, yo solo era el encargado de motivar, de hacer cuentas, de agradecer y de promover.
Sí, y ahí, digamos, la respuesta en general es una respuesta generosa, 10 solidaria. países daban el 80% del óvulo de San Pedro. Los demás muy poco aportaban. Solo 10 países. Y curiosamente, Corea del Sur, que es una iglesia católica tan pequeña y sin embargo muy, muy generosa. Bueno, algo tendremos que aprender Bueno, sí. de Corea del Sur. México estaba en el 11º o 12º lugar. Bueno, o sea que no estábamos tan mal. Tan mal. Muy bien. Pero luego nos comenta que de la carrera hacia ser nuncio es nombrado obispo. Sorpresivamente, había un nuncio en México, el que es Monseñor Bertelo, que después fue cardenal. Él fue el que insistió y trabajó, me dijo en un encuentro que tuvimos en el Vaticano, usted debe ser obispo en México. Y él se encargó de que yo me regresara a México y comencé como obispo auxiliar en Yucatán. Así es. En Mérida y después en Campeche. Después en Campeche y ahora en Cuernavaca. Y ahora sí. 10 años ya en Cuernavaca. Ya 10 años en Cuernavaca, se va el tiempo rapidísimo, sí. ¿Cómo es la experiencia de ser obispo en Cuernavaca? Ha sido muy bella, sobre todo una gran responsabilidad, porque soy heredero de grandes obispos. Estamos hablando de Blancarte, por ejemplo, Blancarte, un obispo que fue un genio. Era historiador, era antropólogo, era arqueólogo, era filósofo, era teólogo, y que heredó una biblioteca extraordinaria a Morelos. Soy heredero de una herencia tan bella como la de don Sergio Méndez Arceo, un obispo, el obispo rojo, pero recordamos que trajo las misas con mariachi. Sí, la misa del mariachi. Sergio. 5 años antes del Concilio Vaticano II, él comenzó a celebrar la misa en español y de frente al pueblo. Y eso empujó a toda la liturgia, a todo el mundo. Entonces, tenemos, digamos, este privilegio de haber sido Cuernavaca la primera diócesis donde, gracias también a este monje benedictino que es fue arquitecto, que hizo una transformación y una reforma litúrgica de la Catedral de Cuernavaca y de frente al pueblo en español, y con unos signos extraordinarios que impulsaron a todas las iglesias del mundo. Es algo muy bello. También heredero de Juan Jesús Posadas Ocampo, un gran obispo, que en Tijuana me ordenó diácono y me ordenó sacerdote. Bueno, pues una gran tradición allí. Sí. Bueno. Pero luego llega a la Conferencia Episcopal Mexicana como secretario general. Sí, después de algunos servicios, llegando a la Conferencia Episcopal me pidieron trabajar en la dimensión de cultura, después en la dimensión de paz, después en la economía y ahora en la Secretaría General. Monseñor, ¿cómo es esa llegada a la Conferencia del Episcopado Mexicano? Providencial, totalmente providencial, porque normalmente este servicio lo presta un obispo auxiliar. Deja de ser obispo auxiliar en la sede y se va a tiempo completo a la Conferencia Episcopal. Normalmente ha sido así. Entonces, cuando yo terminé mi servicio como ecónomo, había 9 candidatos, excelentes todos, para ser elegidos secretarios generales. 9 candidatos, obispos auxiliares, 3 de Guadalajara, 3 de la Ciudad de México y otros 3 del país. Pero la providencia me llevó allí sin pensarlo, sin quererlo, cuando ya tenía todo listo y me había llevado algunas cosas a casa. Sin embargo, me cambian de oficina y bueno, yo lo veo como una señal de Dios, y si podemos servir en algo, lo estamos haciendo con gusto. Y entonces ahora llega como secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana. Así es, 2 años ya. 2 años. Me queda 1 año solamente. Bueno, y hemos visto que la Conferencia Episcopal Mexicana ha sido muy puntual en señalar algunos temas de lo que está sucediendo en el país. Recordamos que a partir de este asesinato de 2 jesuitas en la Sierra Tarahumara, en Cerocahui, los jesuitas toman también esta voz, pero la Conferencia Episcopal Mexicana también, es decir, necesitamos un México en donde haya seguridad, donde haya justicia, donde haya paz. ¿Cómo ven ese gran desafío que tenemos como país para lograr la seguridad, la justicia y la paz? El secretario general por naturaleza y por misión es vocero
Entonces trato de llevar y de ser portavoz de la mayoría de los obispos y ciertamente de cumplir nuestra misión como pastores, defendiendo la verdad y la justicia, y en este caso, teniendo como fundamento la verdad y la justicia, trabajar por la paz. Y el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas fue una gota que derramó el vaso, porque desde hace tiempo los obispos hemos venido señalando, desde 1968, cómo la situación del país es tan difícil, tan grave. Y habíamos ya dicho que la estrategia del sexenio actual quizás no es la mejor, porque vemos que se va agravando la situación de violencia, y ese asesinato hizo que reaccionáramos de alguna manera un poco más fuerte. Y por providencia de Dios nace algo que es inaudito, bueno, no se había visto en la historia de la Iglesia de México. Yo llamo a los jesuitas para darle mi pésame, y ahí, en esa llamada, nace e intuimos que era necesario que trabajáramos juntos, que hiciéramos alguna sinergia para trabajar. Y nos reunimos, jesuitas, y ya invitamos también a la CIRM, que es el organismo encargado de dirigir todos los superiores generales, masculinos y femeninos del país, de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y nosotros, entonces, 3, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y después llega la dimensión de laicos, de la conferencia episcopal, y comenzamos a trabajar. Primero, lo fundamental, hacer oración. Y fue así que nació la invitación a hacer un tercer domingo de mes en julio, la oración por la paz y por todos aquellos que han sido asesinados en el país. Y eso causó un gran eco en todo el país. Un 80% de las parroquias en todo México se unieron, y a partir de entonces, cada domingo tercero de mes hacemos oración por alguna intención particular o herida de México. Pero además dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y nació la idea de hacer un sondeo, un diálogo nacional. ¿Qué está pasando? Y de ahí nacen los conversatorios por la paz, que tuvieron, gracias a Dios, un éxito enorme, y los foros por la justicia y la paz. Y tuvimos una participación de 20,000 personas en todo el país, y ello vino a aterrizarse en el encuentro por la paz, Encuentro Nacional por la Paz, que se llevó a cabo en septiembre pasado, del 21 al 23, en la ciudad de Puebla. Y de ahí nace un acuerdo por la paz, y de ahí nace la Agenda Nacional por la Paz. Y algo que nos tiene con mucho ánimo, con mucha esperanza y con mucho deseo de que de verdad lo que se ha reflexionado, lo que se ha trabajado, y aquí entran los empresarios también, algo sumamente importante y bello para nosotros, que también no se había hecho a este nivel. Tuvimos un encuentro en Guadalajara de empresarios y obispos mexicanos, que también lo vimos con mucha esperanza, y que creo que podemos continuar un camino que va a traer un fruto abundante. Y también con otras iglesias. Nos hemos reunido y hemos hecho acuerdo con otras iglesias y religiones. Y eso también es algo que nos da mucha esperanza. Sí, yo recuerdo muy bien, Monseñor, cuando nos convoca para tener ese encuentro de obispos y empresarios, que con esta idea de trabajar juntos para recuperar ese México en paz que todos anhelamos, la primera reacción fue, ¿dónde firmo? O sea, tenemos que trabajar juntos. Así es. Y claro, fue un encuentro maravilloso, ese lunes 3 de julio en la ciudad de Guadalajara, en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, con obispos de todo el país, empresarios de todo el país, y dialogando qué es lo que podemos hacer, con la convicción de que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay algo que nos toca hacer y estamos comprometidos en hacerlo. Pero qué interesante que además de dialogar con empresarios, dialogaron con sindicatos, dialogaron con universidades, con otras iglesias, antes de llegar a ese encuentro nacional por la paz en la ciudad de Puebla en septiembre. ¿Nos podría platicar, Monseñor, pues algo de lo aprendido en estos foros? En cada uno de ellos hay algo seguramente en particular que se aprende y que ayuda a armar esa agenda por la paz. Cómo no, en el esquema de la agenda por la paz, ahí encontramos precisamente esos frutos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y qué ruta debemos seguir? ¿En dónde estamos?
vemos, palpamos, no desde un punto de vista teórico, sino de la experiencia, la vivencia, el sufrimiento y el dolor del pueblo, lo que está viviendo realmente con la violencia y la inseguridad, que es tremendo, tremendo. Entonces, viene de la experiencia. ¿Dónde estamos? En un país herido, estamos en un país pobre, estamos en un país dolido, estamos en un país que tiene miedo, estamos en un país donde el 70% de las personas tiene miedo de salir a la calle por todo lo que está viviendo. Y es fruto de los diálogos que vienen de las parroquias, de los grupos. Entonces, ¿dónde estamos? Después, ¿a dónde queremos ir? ¿Queremos seguir así? No. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí viene el tercer punto, ¿qué ruta vamos a seguir? Y la propuesta es muy interesante, según yo, en donde vemos que se necesitan hacer redes por la paz, a nivel juvenil, a nivel universitario, a nivel empresarios, y tejer esas redes con frutos bien concretos y los puntos también muy concretos que lanzamos para tener como objetivo y alcanzar, y que no se quede en un documento, porque ha habido tantos encuentros tan fructíferos, tan bellos, pero que a la hora de hacerse concretos y realidad, algo falla. Entonces quisiéramos que no se quede en ese documento, sino que realmente traiga el fruto que todos queremos. Sí, yo recuerdo de ese encuentro de obispos y empresarios en Guadalajara, y cómo compartimos un poco la visión que teníamos desde el sector empresarial, la realidad de la violencia, de la inseguridad. Como comentábamos en esa sesión, hacemos una encuesta a las empresas y encontramos que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito. Cuando en el último año, cuando les preguntamos qué tipo de delitos, aparecen primero el robo de mercancías, pero inmediatamente después la extorsión, que incluye extorsión telefónica, redes sociales y cobro de piso, en un 26%, y empatado con el delito de robo de vehículos y después el delito cibernético. Y fue muy interesante, Monseñor, esta perspectiva que tenemos desde las empresas con la perspectiva que tiene la estructura de la Iglesia Católica a partir de las parroquias, que ahí les toca vivir, que es lo que la gente le toca todos los días, ¿no? Y ahí pudimos entender ese miedo a salir precisamente por las condiciones de inseguridad en algunas zonas del país. Y con esa visión de dónde estamos, es una realidad. Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer lo que nos corresponde. Ahí platicamos también de lo que han sido buenas prácticas desde el punto de vista de la sociedad civil, de los organismos empresariales, como esta aplicación del Centro de Integración Ciudadana, en donde desde un celular un ciudadano puede dar de alta cuando sucede un delito para que la autoridad pueda actuar de inmediato, y que hemos llevado ya esto a 10 ciudades. Esto empezó en Monterrey, pero ya son 10 ciudades de la República donde lo hemos implementado, y eso un poco explica una parte de las redes que comenta. Lo que tenemos que hacer son redes para recuperar ese México en paz. Queremos lograr que podamos circular por este país sin ser víctimas de un delito, que la gente tenga esa libertad de conocer las maravillas que hay en el país, pero también el que pues podamos operar, digamos, en las empresas, que la mercancía llegue a su destino, pero sobre todo las personas tengan esa libertad y se pierde ese miedo. Así es. Esa parte quizás es lo que más nos movió cuando escuchamos este testimonio recogido de las parroquias. La gente tiene miedo de salir. Y creo que señala con mucha claridad que lo importante no se queda en un documento, sino que esto se implemente. ¿Cuáles son los esfuerzos que está haciendo a partir de la Agenda por la Paz para lograr una correcta implementación? Precisamente hoy en la tarde tenemos reunión, hacer conocer la agenda. Falta todavía que se conozca y que el fruto puede ser abundante, y animar a nuestro pueblo y a todos los niveles de que sí es factible cambiar México, de que sí se puede, de que estas buenas prácticas que nosotros escuchamos y que han dado fruto, sí se puede, y que podemos comenzar sobre todo a nivel municipal, después estatal y después nacional, pero enfocarnos en lo municipal
para animar, para decir, hey, no te quedes con los brazos cruzados. Tú eres parte importante de México y no debes ser indiferente a este proceso que todos estamos invitados a vivir y a trabajar y a ser parte de. Entonces creo que eso es una de las partes importantes que tiene la agenda y se está haciendo, se está moviendo a diferentes niveles y vamos a programar el hecho de que se conozca lo más posible. Se está presentando a universidades, se está presentando a sindicatos, se está haciendo conocer de alguna manera a los empresarios y apenas acaba de terminar la edición de la agenda que ya está también accesible por internet, en la web precisamente del Encuentro Nacional por la Paz. Ahí lo pueden encontrar. Está la Agenda por la Paz. Está la Agenda por para la Paz. Poderla buscar y darla a conocer. Ya está, ya está. Pero también algo que nos parece interesante es que hay un núcleo, ¿no? Para promover esta agenda. ¿Quién la compone? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da a conocer? Nació de esta manera providencial, como le decía, la Compañía de Jesús, representada por 3 sacerdotes, el provincial y 2 sacerdotes, representada por 2 religiosos, un hombre y una mujer, de parte de la CIR, representada por la secretaria general de la Dimensión de Laicos y representada por 3 de nosotros de la Conferencia Episcopal. Ese es el núcleo por la paz. Ese es el grupo de personas que pues hemos tratado de seguir lo que Dios nos ha pedido y de que ha presentado todo este proceso de un poco más de un año. Sí, después de esta reunión en Puebla, en donde se lleva todo lo que se vio en conversatorios, en foros, 2 temas que nos parecen fundamentales. El primero es esta visión de sí podemos tener un México en paz. Claro. Y que además lleva consigo un mensaje de esperanza. El combinar esa visión de futuro de un México en paz con un mensaje de esperanza de sí se puede, es lo que más nos anima a hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, en nuestro caso como organismo empresarial, como Coparmex, pero también los demás organismos empresariales que también participaron en ese encuentro de obispos y empresarios. ¿Pudiera usted profundizar en estos 2 elementos de esta visión de un México en paz y de la importancia del mensaje de esperanza? En el encuentro que tuvimos en Puebla vimos algo muy concreto, las buenas prácticas. Sí es posible hacer algo y de hecho en varios municipios, en varias entidades, ya se ha logrado hacer una transformación, un cambio. Por lo tanto, se pone en evidencia de que sí es posible si todos o la mayoría nos ponemos de acuerdo y además no perdemos la esperanza, porque perder la esperanza es cruzarse de brazos y entonces dejar por inercia que el mal venza. No, somos la mayoría los que queremos un cambio, somos la mayoría los que creemos en el bien, somos la mayoría los que queremos dejar un México mejor. Entonces, no perdamos de ninguna manera el entusiasmo, el amor a México, el amor a las nuevas generaciones. Se puede. Qué bello sería que cada uno de nosotros dijera, dejo un México mejor a las siguientes generaciones, y no el dolor de conciencia de decir, te lo entrego peor de lo que yo lo recibí. Jamás debemos perder la esperanza, el ánimo, el entusiasmo debe inyectarnos a hacer algo, y se puede. Sí, realmente contagia el entusiasmo, Monseñor, y se lo agradecemos, de que sí se puede tener ese México con justicia, seguridad y paz. Claro. Y de que conservemos esa esperanza, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Claro, claro. Quisiera abordar, usted conoce el modelo de país en el que estamos trabajando, quisiera abordar en general, preguntarle, pedirle algunas recomendaciones para enriquecer este modelo de desarrollo inclusivo, que usted sabe que se basa en que sí se requiere un desarrollo económico, que es necesario pero no suficiente, tiene que ir de la mano de un desarrollo social que abarque esa educación de calidad, salud para todos, una vivienda digna, un salario digno, pero también de la mano del desarrollo sustentable, cuidar la casa común, cuidar estos recursos del planeta para no utilizar más de lo que el planeta puede regenerar. Y desde luego un modelo en donde vemos un país,
un México que puede ser un país de Estado de Derecho, un país en donde haya justicia, seguridad y paz, un país en donde haya respeto a las libertades, a la libertad de expresión, a la libertad de elegir, un país en donde se respeten los derechos humanos, un país en donde hay una actuación ética e íntegra para cerrarle el paso a la corrupción. Y desde luego lo que asumimos las empresas que nos toca hacer a cada uno de nosotros y ser esos vehículos del cambio, y así es como concebimos a la empresa como un vehículo del cambio para ayudar en estos desafíos a disminuir la pobreza educativa, la pobreza de salud, la pobreza alimentaria, la pobreza financiera. ¿Qué nos sugeriría, Monseñor, para enriquecer este modelo y que realmente sea un modelo desarrollado, diseñado por todos? Lo primero que quisiera decir es felicitarlos. No se han quedado con los brazos cruzados. Están interesados ustedes como empresarios en México. Y esta propuesta del modelo de desarrollo inclusivo me parece extraordinario. Y además lo presentan como algo nuevo, ¿no? Desde el punto de vista económico, social. Eso me parece importantísimo y que tiene unos valores y unas bases. El valor de la persona, la honradez. Y una de las cosas que, a propósito de su pregunta, el México que tiene un verdadero Estado de Derecho y el México que verdaderamente es democrático. Preocupémonos por tener verdaderamente un Estado de Derecho. La realidad que vemos en esta descomposición social que estamos viviendo y en donde las instituciones se están debilitando, vamos a luchar por un Estado de Derecho y también un país democrático. En el país democrático no solamente ir a votar, que ya a veces ni siquiera eso hacemos, porque el 50% del país muchas ocasiones no va a votar, y aprovecho para invitarlos, hermanos, hermanas, amigos, ciudadanos, vayamos a votar. Y para eso vean su credencial, si su credencial está actualizada, si su cambio de domicilio es actual. No vayamos a perder esta oportunidad, se lo suplico como pastor, como amigo. Y en ese sentido de un país democrático, hemos de seguir y exigir a aquellos que nosotros confiamos y no dejarles, ya ellos ganaron, que hagan lo que quieran. No, un país democrático, una persona democrática sigue y exige a quienes ellos han puesto como servidores del país. Son servidores del país, no se sirven del país o no deberían. Entonces yo haría énfasis en ese aspecto también de ese país verdaderamente democrático por el que debemos luchar y trabajar con ánimo. Sí, no, la verdad que nos entusiasma la respuesta, Monseñor, y algo que hemos tomado de usted como vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hablar con la verdad, que luego pues se difunde información que sabemos que no es lo que está pasando, y el compromiso de decir las cosas como son. Esta parte del valor de la verdad nos parece fundamental en la difusión de en dónde estamos, para saber hacia dónde queremos llegar. Tal cual. No puede haber paz si no está fundamentada en la verdad y en la justicia. Si estamos fundamentados en la mentira y en la injusticia, jamás tendremos paz. De ahí que a veces, aunque duela, hemos de decir la verdad con todo respeto, pero la verdad para fundamentar esa paz que todos queremos. Sí, antes de pasar a las preguntas de los jóvenes, quisiera comentarle que hace 5 años recibimos una invitación para ir a Roma. A raíz de la invitación que le hicieron al Papa Francisco de ir al Foro Económico de Davos, siempre invitan a los papas como jefes de Estado, como nos platicaba usted al principio, y claro que no van, pero el Papa Francisco envió un documento felicitándolos por el desarrollo económico y haciendo la pregunta, ¿qué van a hacer con el desarrollo social? Y con esa pregunta nos convocaron empresarios de Iberoamérica a ir a Roma, donde había gente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, prensa, también de la jerarquía de la Iglesia Católica, y nos pusieron en mesas a decir, a ver, empresarios, ¿qué podemos hacer? Y entonces vino la reflexión, pues nosotros lo que podemos hacer es dentro de nuestra empresa, y de ahí surge este concepto de la empresa como vehículo del cambio, que hemos estado difundiendo, y que bueno, regresaremos a Roma después de 5 años a platicar lo que hemos hecho en distintos países en esta evolución de la responsabilidad de la empresa con nuestros colaboradores
para lograr ese desarrollo económico de la mano del desarrollo social. Ya le platicaremos los resultados de ese encuentro, pero muy entusiasmados estamos de darle seguimiento a esa iniciativa. Cuánto me alegra. Ánimo. Sí, y si le parece, monseñor, pasamos a las preguntas luego, con los jóvenes. Claro que sí. Entonces, pasamos las cámaras, por favor. Jóvenes, sus preguntas después de escuchar este diálogo. ¿Qué preguntas tienen? Buenos días. Hace un momento comentaba acerca de, su objetivo, el hecho de que haya una red de paz. ¿Hay algo en especial que les motiva para lograr este objetivo o qué otro objetivo tienen para que sea un país más equitativo? También hablaban de un país más libre, de fuera de violencia. ¿Tienen un objetivo más y una motivación? Hay diferentes objetivos. Nosotros somos pastores. Como pastores vivimos, sentimos y acompañamos el dolor del pueblo. Es tan triste ver miles de familias que han sido golpeadas por el crimen organizado, que han perdido miembros de su familia, mujeres que están buscando a sus seres queridos, miles y miles de fosas clandestinas. Entonces, ese es nuestro objetivo, tratar de buscar un México con paz, un México con justicia, no desde otros puntos de vista, sino desde el nuestro particular, como pastores que somos, pero vemos que necesitamos a los empresarios, necesitamos a las otras religiones, necesitamos a los jóvenes, a todos. Entonces es un llamado, esta Agenda Nacional por la Paz, a que marquemos esa ruta que queremos seguir, pero en conjunto, y que todos nos interesemos por alcanzar ese objetivo. Muy bien. Siguiente pregunta. Mi pregunta es bastante breve y creo que es un poco simple, pero la verdad es que en mí nace la curiosidad. ¿Cuál es el proceso que debes pasar para convertirte en un obispo? Y bueno, es un llamado que Dios hace. Y mira, primero, pues el llamado es a la vida consagrada y hay un proceso para discernir, que es el seminario, y el primer grado, el sacerdocio, es el diaconado, después el presbiterado. Y de los presbíteros nacen los obispos, como a través de la anunciatura apostólica, que recibe candidatos y luego se hace un sondeo muy profundo, se hace una terna y esa terna se manda a la Santa Sede, al Vaticano, y el Papa escoge entre 3 candidatos. ¿Cuál cree él que es el más idóneo para esa diócesis con tales o cuales necesidades? Y es el Papa el que te manda a decir que desea, que pide que seas obispo. Entonces es sintéticamente más o menos el proceso. Yo te diría, complementando eso, es una pregunta muy interesante que, aplicada a cada uno de ustedes, estamos convencidos que cada uno hemos venido a este mundo para una misión especial. En el caso de Monseñor, pues como obispo, ahora secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, y claro, toda la trayectoria que hemos escuchado. Pero la pregunta para ustedes es, encuentren cuál es esa misión que le da sentido a su vida, y que es una misión diferente para cada uno, y que en la medida en que encuentren esa misión y la vivan, es como encontrarán precisamente la felicidad. Y vas a encontrar la plenitud de vida. Exactamente. Ahí está. Gracias. Ánimo. Siguiente pregunta. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es que mencionaron la visión y misión que tienen con todos estos programas. Yo les preguntaría, ¿cuál es la mejor estrategia para llegar a los jóvenes que hoy en día son a los más difíciles de convencer? Tienes precisamente una pregunta estratégica, porque estamos preocupadísimos cómo nuestros jóvenes en este momento están siendo apartados de los valores, están siendo apartados del verdadero y más profundo sentido de la vida, porque estamos viviendo una profunda crisis antropológica. Estamos viviendo un cambio de época, y quienes más viven el golpe de este cambio de época y de esta crisis antropológica
son los jóvenes precisamente, y con las características del mundo virtual que hoy estamos también teniendo, están siendo apartados de una realidad de la vida, de una realidad de los valores, y se está tergiversando mucho el sentido propio y más profundo del ser humano. Entonces, eso es lo que estamos buscando, cómo llegar a ustedes, cómo transmitirles un mensaje, más que convencerlos, no, simple y sencillamente transmitirles un sentido profundo de vida, qué es la verdad, qué es la vida, qué es la muerte, cuáles son los valores, qué es la felicidad, qué es el verdadero amor, que es el que te va a hacer encontrar esa felicidad que tanto anhela el ser humano. Nos está costando mucho, pero tenemos la esperanza de que hemos de llegar al momento y al lugar todavía a tiempo. Muchas gracias. Si me permite, monseñor, Sí, quisiera yo regresar la pregunta. Ustedes como jóvenes, me parece una pregunta, como decía monseñor, estratégica. ¿Qué nos sugieren? ¿Cómo le hacemos para hacer llegar este mensaje a ustedes, los jóvenes? Yo diría que tal vez no seguir un método tan tradicional como ha sido por muchos años, tal vez buscar innovar, hacer algo nuevo, algo diferente, que sea el mismo mensaje, pero de tal forma que los jóvenes de hoy en día lo entiendan perfectamente, de tal modo que hasta se animen. Okay. ¿Y qué sugerirías en innovación? ¿Qué tiene que ser diferente? Método. Danos más pistas. A mí no se me ocurre ahorita así muy claramente, pero... Ok, a lo mejor alguno de tus compañeros que nos quiera sugerir. ¿Qué nos recomiendan, jóvenes? Pues creo que un acercamiento que se le podría dar a este nuevo método es mediante toda la tecnología, ya que pues nuestra generación ha crecido con estas herramientas que nos ha ido proporcionando la evolución humana. Entonces creo que es una forma pues diferente e innovadora de acercarse a la población joven, ya que es un entorno al cual pues nacimos y hemos estado acostumbrados durante los pocos años de vida que tenemos, ¿no? Entonces creo que sería una buena opción, como algo que se me ocurre a mí en lo personal, y pues sí. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo más que sugerir. Si alguien más quisiera añadir algo, pero les agradecemos esta retroalimentación y les dejamos un reto. Ustedes, jóvenes, como agentes de cambio, incidan en sus compañeros, de tal manera que es mucho más fácil que ustedes como jóvenes les hablen a los jóvenes a que nosotros les hablemos. De entrada, como bien decías, pues son métodos tradicionales los que dominamos. Ustedes tienen esta nueva realidad de la tecnología, de las redes sociales. Entonces, bueno, les dejamos el reto de que hagan ese trabajo de incidir en sus compañeros y que con esto logremos ese mejor México, esta imagen de que sí es posible tener ese mejor México, es lo que tenemos que llevar hacia todos. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo cada uno. Y una última cosa, una pequeña tarea. Ustedes, por ser cibernautas, a veces se va atrofiando la capacidad de pensar, de reflexionar. Yo los invitaría con todo el corazón a que hagan esta pequeña tarea. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte? Eso ayuda mucho a pensar y nos ubica de alguna manera. Ánimo. Sí, pues sin más, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, monseñor, Encantado. por este diálogo. Y bueno, este ha sido un episodio más de Conversando con, el día de hoy, con este diálogo enriquecedor con monseñor Ramón Castro y Castro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.